En 2011, el CERN sacudió al mundo entero de la física. Los científicos anunciaron que los neutrinos, esas partículas fantasmales que atraviesan la materia sólida casi sin ser detectadas, parecían viajar más rápido que la luz. Si eso era cierto, todo cambiaba. Cada ecuación, cada ley, cada suposición sobre cómo funciona el universo. Durante meses, los científicos verificaron sus datos una y otra vez, aterrorizados ante lo que eso implicaría. Si las partículas podían superar la velocidad de la luz, la causalidad misma colapsaría. El principio de que la causa precede al efecto. Desaparecido. El viaje en el tiempo, las paradojas, la física tal como la conocemos, derrumbándose. Finalmente, el problema fue rastreado hasta un cable de fibra óptica ligeramente mal conectado. La anomalía se desvaneció. Pero durante esos meses, los científicos miraron fijamente al abismo de tener que reescribir todo lo que creían saber sobre la realidad. Y los propios físicos lo admitieron, eso fue aterrador. Y eso fue solo un cable. Imagina lo que pasa cuando los experimentos realmente funcionan. Existe una teoría que se propaga por Internet según la cual el CERN no está simplemente chocando partículas, sino que está rompiendo algo mucho más frágil, la realidad misma. Millones de personas lo creen. Ingenieros, maestros, enfermeras, personas ordinarias que un día se despertaron sintiendo con absoluta certeza que algo en el mundo había cambiado silenciosamente. Que un recuerdo que sostenían con claridad, con confianza, con todo detalle era ahora incorrecto, oficialmente incorrecto, comprobablemente incorrecto. Y no podían explicarlo. Este fenómeno tiene un nombre, el efecto Mandela. Comenzó con Nelson Mandela. Un número significativo de personas recuerda que murió en prisión en los años 80. Recuerdan la cobertura noticiosa. Recuerdan su funeral. Algunos incluso recuerdan el discurso de su viuda. Pero Mandela no murió en prisión. Fue liberado en 1990, se convirtió en presidente de Sudáfrica y murió en 2013. El recuerdo que millones de personas tenían simplemente no era real. Eso debería haber sido el fin de la historia, un extraño caso de memoria colectiva falsa, archivado y olvidado. Pero no fue el fin. Fue el comienzo. Porque las personas empezaron a comparar notas y la lista no dejaba de crecer. Una famosa serie de libros infantiles que millones recuerdan con un determinado nombre resulta estar escrita de manera diferente de como todo el mundo la recuerda. Una película que la gente jura haber visto, rebobinado y citado en los años 90 nunca existió. Una frase de una de las películas más icónicas jamás realizadas, que casi todos pueden recitar, es recordada de forma diferente a lo que la grabación realmente dice. Son recuerdos detallados, seguros y compartidos por personas que nunca se han conocido entre sí, en diferentes países y generaciones. Y entonces alguien hizo la pregunta que lo cambió todo, ¿cuándo comenzaron a cambiar estos recuerdos? La línea de tiempo para muchas personas apuntaba a 2008, el año en que el gran colisionador de hadrones del CERN se encendió por primera vez. La teoría, expresada sin rodeos, es esta. Los experimentos del CERN son tan poderosos, tan fundamentalmente disruptivos a nivel cuántico, que están perforando agujeros entre líneas temporales paralelas, deslizando nuestra realidad hacia una versión adyacente de sí misma, una versión donde la ortografía es diferente, donde la película nunca se hizo, donde un hombre murió en una década diferente, y llegamos aquí con nuestros viejos recuerdos intactos, como equipaje de un mundo que ya no existe. Suena a ciencia ficción. Y eso es exactamente lo que lo hace tan difícil de desestimar para quienes lo creen. Porque esto es lo que está confirmado, no es teoría. El CERN sí estudia la estructura fundamental de la realidad. El CERN sí explora si existen dimensiones adicionales. El CERN sí ha producido resultados que los propios físicos no pueden explicar completamente. Hechos revisados por pares, documentados públicamente. Entonces cuando alguien dice que el CERN podría estar doblando algo que no entendemos, no está completamente equivocado al preguntarse. Solo se equivoca sobre lo que realmente significa. La ciencia no apoya los cambios de línea temporal. Lo que sí apoya es algo más extraño a su manera.
El universo a sus escalas más pequeñas se comporta de maneras que violan cada instinto que el cerebro humano ha desarrollado durante cientos de miles de años. Las partículas existen en dos estados simultáneamente. Los resultados cambian según la observación. La realidad a nivel cuántico no es algo fijo que pueda señalar y decir, esto es lo que es real. El efecto Mandela toca algo genuino, una inquietud real, una sospecha real de que el suelo bajo los pies de la física no es tan sólido como sugieren los libros de texto. Y la parte perturbadora es que los físicos del CERN no estarían completamente en desacuerdo con esa última oración. Pero lo que realmente han encontrado dentro de ese colisionador va mucho más allá de los recuerdos cambiados y los nombres mal recordados. Lo que encontraron fue algo que no debería existir en absoluto. La mayoría de las personas visualizan el CERN como un laboratorio, batas blancas, pantallas de computadora, cuadernos manchados de café cubiertos de ecuaciones. Esa imagen no está equivocada. Simplemente está masivamente incompleta. El CERN es una máquina construida para responder la pregunta más antigua que un ser humano puede hacer, ¿de dónde vino todo? Físicamente, científicamente, con números, mediciones y resultados repetibles. El gran colisionador de hadrones se asienta bajo el campo suizo y francés, enterrado a unos 90 metros bajo tierra. Es un anillo, un círculo perfectamente diseñado, de 27 kilómetros de diámetro. Tan grande que los ingenieros tuvieron que considerar la curvatura de la Tierra al construirlo. Dentro de ese anillo, dos haces de protones viajan en direcciones opuestas. Se aceleran al 99,9999% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, un solo protón completa el circuito completo 11.000 veces por segundo. Reflexiona sobre ese número un momento, 11.000 vueltas por segundo. Los imanes que guían esos haces operan a temperaturas de -270 grados centígrados, más fríos que el vacío del espacio profundo. El CERN ha creado uno de los lugares más fríos del universo conocido, justo bajo tierras de cultivo en la frontera de dos países, para mantener las partículas en una trayectoria lo suficientemente recta como para colisionar. Y luego las hace colisionar. La energía liberada en esas colisiones, concentrada en un espacio más pequeño que un átomo, alcanza brevemente temperaturas 100.000 veces más calientes que el núcleo de nuestra estrella. Por una fracción de segundo, en un túnel bajo Europa, existen condiciones que no han existido en ningún lugar del universo desde los primeros microsegundos después del Big Bang. Esto está confirmado, no es teoría. Es lo que hace la máquina. Y aquí es donde los físicos comienzan a mostrarse un poco menos cómodos. Cuando recreas las condiciones del Big Bang, aunque sea brevemente y a escala microscópica, no estás simplemente estudiando el pasado. En un sentido medible, lo estás reproduciendo. Estás pidiendo al universo que te muestre su propio certificado de nacimiento. Y el universo no entrega eso en silencio. Los datos que salen de estas colisiones han desafiado suposiciones que los físicos pasaron décadas tratando como definitivas. Partículas que se comportan de manera incorrecta, simetrías que se rompen cuando no deberían, patrones que no encajan en ningún modelo conocido. Un investigador que hablaba en una conferencia en 2017 describió ciertos resultados como algo que, y esto está confirmado, lo mantenía despierto por las noches. Esta no es una máquina que educadamente confirma lo que ya sabemos. Es una máquina que sigue encontrando cosas que no sabemos. Y las personas que la operan no tienen miedo de la manera que sugieren las teorías conspirativas. Tienen miedo de una manera diferente, más silenciosa, más profesional, la manera en que te sientes cuando apartas una cortina y te das cuenta de que la habitación detrás de ella es mucho más grande que el edificio en el que estás parado. El CERN no es una sola organización con un solo objetivo. Es un consorcio de 22 Estados miembros que han acordado financiar colectivamente la física de partículas de fronteras. Fue fundado en 1954, menos de una década después del fin de la Segunda Guerra Mundial, como una iniciativa deliberada de cooperación científica internacional en un periodo de profunda división política. La idea era que la ciencia podía construir puentes que la política no podía. En ese sentido, el CERN ha sido un éxito extraordinario independientemente de cualquier partícula que haya encontrado.
Hoy trabajan en sus instalaciones más de 12.000 científicos de más de 100 países, incluyendo naciones que en otros contextos son rivales geopolíticos. El conocimiento que produce pertenece libremente a todos porque los resultados son publicados abiertamente y el propio Internet nació allí, desarrollado como herramienta interna para compartir datos entre físicos en distintos países antes de expandirse al mundo entero. Pero el CERN no es famoso por el Internet. Es famoso por lo que ocurre en el subsuelo del campo suizo-francés, donde la naturaleza es interrogada con la herramienta más poderosa que la civilización humana ha construido. Y comprender esa herramienta, sus dimensiones reales, su funcionamiento real y lo que realmente ha encontrado, es la única manera honesta de responder la pregunta que millones de personas se hacen en Internet cada día. Hay algo que vale la pena decir sobre los 27 kilómetros del Gran Colisionador de Hadrones antes de entrar en lo que hace. La escala de la ingeniería es en sí misma difícil de comprender. Si quisieras caminar el perímetro del anillo, necesitarías entre 5 y 6 horas a un paso constante. El túnel cruza la frontera entre Suiza y Francia 8 veces. Está excavado entre 50 y 175 metros bajo la superficie, más profundo en algunos puntos que en otros para rodear obstáculos geológicos. La temperatura dentro del túnel donde operan los imanes superconductores es más fría que el espacio exterior, donde la temperatura de fondo del universo es de aproximadamente -270 grados centígrados. El CERN ha creado el ambiente más frío del universo conocido en un punto específico de la campiña suiza para poder estudiar las temperaturas más altas que han existido desde el Big Bang. Esa paradoja, ese extremo frío creado deliberadamente para explorar el extremo caliente, captura algo esencial sobre lo que es el CERN, una inversión de ingeniería descomunal al servicio de preguntas que no tienen ninguna respuesta obvia pero que la humanidad ha sentido la necesidad de hacer desde que empezó a pensar. Antes de que cualquier cosa colisione, antes de que se realice cualquier descubrimiento, algo casi imposible tiene que ocurrir primero. Un protón tiene que ser convencido de viajar en círculo. Esto suena simple. No lo es. Un protón lleva una carga eléctrica, viaja cerca de la velocidad de la luz y, si se deja solo, se dispararía en línea recta hasta el fin de los tiempos. Para doblar su trayectoria se necesita un campo magnético de una fuerza casi incomprensible. Y para mantener ese campo alrededor de 27 kilómetros de túnel, se necesita uno de los sistemas de ingeniería más sofisticados jamás construidos por manos humanas. El Gran Colisionador de Hadrones utiliza 9.600 imanes superconductores. Cada uno mide aproximadamente 15 metros de largo. Juntos forman una cadena ininterrumpida alrededor de todo el anillo, cada uno alineado con precisión hasta fracciones de milímetro. Si cualquier imán individual se desplaza aunque sea ligeramente de su posición, el haz se desvía del curso y el experimento fracasa. Para que los imanes funcionen, son enfriados con helio líquido a -270 grados centígrados. A esa temperatura, la resistencia eléctrica desaparece por completo. La corriente fluye a través de los imanes sin ninguna pérdida, generando campos lo suficientemente poderosos como para doblar la trayectoria de partículas que se mueven casi a la velocidad de la luz. Esta es tecnología confirmada, probada, operativa y aún así casi increíble cuando la sostienes en la mente. Antes de que los protones entren siquiera en el anillo principal, pasan por una serie de aceleradores más pequeños, cada uno empujándolos más rápido, pasándolos al siguiente como en una carrera de relevos. Para cuando llegan al anillo principal, ya se mueven a una fracción significativa de la velocidad de la luz. El anillo los empuja más lejos, más ajustados, más rápidos, hasta que alcanzan ese número, 99,9999%. A esa velocidad, algo extraño ocurre que no tiene nada que ver con la ingeniería. Tiene que ver con la física. El tiempo se ralentiza para el protón. Esta es la teoría de la relatividad especial de Einstein, confirmada en experimentos hace décadas. Un objeto que se mueve cerca de la velocidad de la luz experimenta el tiempo a una tasa diferente que un observador estacionario. Desde la perspectiva del protón, el viaje alrededor del anillo tarda casi ningún tiempo en absoluto. Desde la perspectiva de los físicos que observan, completa 11.000 vueltas por segundo.
Dos haces corren simultáneamente en direcciones opuestas, reuniéndose solo en 4 puntos específicos alrededor del anillo. En esos puntos los haces se cruzan y los protones se encuentran de frente a una energía combinada que desgarra brevemente el tejido del mundo de las partículas. Cuando esos protones se encuentran, no simplemente se rompen en pedazos. Se convierten brevemente en algo que el universo no ha visto en 14.000 millones de años. Los protones no son como bolas de billar que se separan al impactar. Son más como pequeñas nubes turbulentas de cosas más pequeñas, quarks y gluones ligados entre sí por fuerzas tan poderosas que aislar un solo quark requeriría más energía de la que existe en el universo observable. Cuando dos protones colisionan a velocidades cercanas a la de la luz, esas nubes se superponen e interactúan de maneras fundamentalmente caóticas. La energía de la colisión no solo dispersa partículas, las crea a partir de energía pura. En el instante después del impacto, nuevas partículas destellan en la existencia, partículas que no han existido libremente en el universo desde el primer millonésimo de segundo después del Big Bang. Esto está confirmado. Es lo que nos dice la ecuación más famosa de Einstein: la energía y la masa son intercambiables. Vierte suficiente energía en un espacio lo suficientemente pequeño y aparece materia. Física inmensurablemente. La temperatura en el punto de colisión alcanza 4 billones de grados Fahrenheit. El núcleo de nuestra estrella se sitúa en alrededor de 27 millones de grados. El punto de colisión dentro del gran colisionador de hadrones es aproximadamente 100.000 veces más caliente que eso. Es la cosa más caliente que los seres humanos han creado deliberadamente. Por una fracción de segundo, las condiciones que existían en el universo cuando tenía menos de un microsegundo de antigüedad se reproducen dentro de una cámara no mucho más grande que un refrigerador. Aquí es donde el miedo empieza a tener más sentido. Recrear el Big Bang, aunque sea a escala microscópica, no es un acto neutral. Es un acto de intrusión radical en el nivel más fundamental de la realidad física. Y los físicos son los primeros en reconocer que lo que sale de esas colisiones no siempre es lo que los modelos predecían. Los detectores que rodean cada punto de colisión, máquinas del tamaño de edificios de apartamentos, registran cada partícula que emerge. Generan más datos por segundo que todo el tráfico de Internet mundial combinado. E incluso así, tienen que descartar la mayor parte porque ningún sistema podría almacenar o procesar todo. Lo que conservan son los eventos que parecen inusuales, las colisiones donde algo inesperado ocurrió, donde apareció una partícula que la ecuación decía que no debería estar allí, o donde una partícula que debería haber aparecido no lo hizo. Esos eventos inusuales son donde vive la ciencia real. El 4 de julio de 2012, algo ocurrió en una sala de conferencias del CERN que hizo llorar a físicos adultos, de alivio. Durante casi 50 años, la partícula más importante de la física había sido una predicción sin prueba, un fantasma matemático, algo que las ecuaciones exigían que debía existir pero que ningún experimento había confirmado directamente. Su ausencia era una grieta vergonzosa en los cimientos de todo el modelo estándar, la teoría que describe cada partícula y fuerza conocida en el universo. Esa grieta se cerró el 4 de julio de 2012. El bosón de Higgs había sido encontrado. Para entender por qué esto importa, hay que olvidar casi todo lo que la intuición nos dice sobre la masa. Probablemente piensas en la masa como una propiedad que tienen las cosas, una roca es pesada porque tiene masa. La masa parece algo inherente, incorporado en los objetos desde el principio. No lo es. La masa de las partículas fundamentales es algo que adquieren. No empiezan con ella. La ganan a través de la interacción con el campo de Higgs, un campo invisible que impregna cada centímetro cúbico de espacio en el universo observable. Cada partícula que tiene masa la gana moviéndose a través del campo de Higgs y siendo frenada por él. El bosón de Higgs es la partícula asociada con ese campo. Encontrarlo confirmó que el campo es real. La comparación que lo hace comprensible es esta: imagina el campo de Higgs como una sala llena de personas en una fiesta. Una celebridad entra y todos se agolpan a su alrededor, frenándola. Esa resistencia es la masa. Un invitado más anónimo cruza la sala y apenas nadie lo nota. Se mueve rápidamente,
casi sin impedimento. Ese invitado es algo parecido a un neutrino, casi sin masa, apenas interactuando. Todo lo que estás hecho, cada átomo, cada protón, cada electrón, se mueve a través del campo de Higgs constantemente. Cada momento de tu existencia, tu masa está siendo generada activamente por un campo invisible que llena todo el espacio. Eso es un hecho científico confirmado. Y ahora es donde se pone incómodo. El bosón de Higgs que el CERN encontró tiene una masa que se sitúa en un rango muy específico y muy sospechoso. Los físicos lo llaman la escala electrodébil. Y ese valor de masa particular coloca a nuestro universo en un estado que los teóricos describen como metaestable. Metaestable significa estable, pero solo por ahora, solo mientras nada lo perturbe. Las implicaciones de esa palabra regresarán más tarde en esta historia, y cuando lo hagan serán significativamente más inquietantes que cualquier cosa que una memoria falsa o una línea temporal cambiada pudiera sugerir. El descubrimiento del Higgs fue un triunfo, uno de los mayores en la historia de la ciencia. Una búsqueda de varias décadas terminó, una verdad fundamental confirmada. Pero el número que midieron cuando lo encontraron abrió una puerta para la que nadie estaba completamente preparado. Y al otro lado de esa puerta había una pregunta tan grande, tan silenciosamente aterradora, que cambia el significado de la palabra existencia. Lo que hizo al descubrimiento del bosón de Higgs particularmente impactante fue la manera en que fue confirmado. No lo anunció un solo equipo. Dos experimentos completamente independientes dentro del mismo acelerador, usando detectores diferentes con equipos diferentes y análisis diferentes, llegaron a la misma conclusión el mismo día. La probabilidad de que ambos experimentos cometieran el mismo error sistemático de maneras que produjeran el mismo resultado incorrecto es astronómicamente baja. Esa redundancia doble fue deliberada. El CERN diseñó el experimento de esa manera porque sabía que anunciar el hallazgo más importante en décadas requería una certeza que ningún equipo por sí solo podría proporcionar. Cuando los dos portavoces de los experimentos anunciaron sus resultados ese 4 de julio de 2012, la sala estalló en aplausos. Peter Higgs, el físico que había predicho la partícula en 1964 cuando era un joven investigador en Edimburgo, estaba sentado en la audiencia. Tenía 83 años. Lloró. El bosón de Higgs no es solo una partícula más en una lista larga. Es el nodo central de todo el modelo estándar. Sin él, las partículas no tendrían masa. Sin masa, no existirían los átomos. Sin átomos, no existiría nada de lo que experimentamos como realidad material. Su existencia confirmada es la confirmación de que el mecanismo por el cual el universo adquiere estructura es real. Y el hecho de que su masa sea exactamente la que coloca al universo en un estado metaestable es una de las cosas más inquietantes que la física ha medido en su historia. Hay una elegancia profunda en el mecanismo de Higgs que es difícil de apreciar completamente desde fuera de la física matemática, pero que vale la pena intentar describir. Antes de que el universo se enfriara lo suficiente después del Big Bang, el campo de Higgs no tenía el valor que tiene hoy. Era cero, las partículas no interactuaban con él y por lo tanto no tenían masa. El universo en esa fracción de segundo era un lugar donde la luz y la materia eran indistinguibles, donde todo viajaba a la velocidad de la luz porque nada tenía masa que lo frenara. Luego el universo se enfrió y el campo de Higgs se estabilizó en su valor actual, lo que los físicos llaman su valor esperado en el vacío. En ese momento, las partículas que interactuaban con el campo adquirieron masa. Las que no interactuaban con él, como los fotones, siguieron siendo sin masa. Ese momento, esa transición de fase del campo de Higgs temprano en la historia del universo, es cuando la materia tal como la conocemos emergió de la energía pura. Y el bosón de Higgs es la perturbación del campo alrededor de ese valor, la onda que se propaga cuando el campo es perturbado. Encontrarlo fue encontrar la evidencia de ese momento fundacional. El 85% del universo está desaparecido. Las matemáticas exigen que debe estar allí. Sus efectos son visibles en todas partes. Y sin embargo, cada instrumento jamás construido no ha logrado detectar ni una sola partícula de él directamente.
Esta es la posición de consenso de la cosmología moderna, respaldada por décadas de observaciones independientes de diferentes equipos usando diferentes métodos en diferentes continentes. El universo que podemos ver, cada galaxia, cada estrella, cada átomo de gas y polvo, constituye solo alrededor del 15% de toda la materia que debe existir basándose en cómo se comporta la gravedad a grandes escalas. El resto es materia oscura, y el CERN la está buscando. Lo que hace tan extraña a la materia oscura es esto: no emite luz. No absorbe luz. No interactúa con la radiación electromagnética de ningún tipo. Lo que significa que es invisible para cada telescopio, cada detector, cada sensor jamás construido para observar el universo. Pasa a través de la materia ordinaria casi sin efecto. Ahora mismo, miles de millones de partículas de materia oscura pueden estar pasando a través de tu cuerpo cada segundo y nunca sentirías nada. Lo que sí sabemos está confirmado a través de sus efectos gravitacionales. Las galaxias rotan a velocidades que no tienen ningún sentido dado el material visible que contienen. Si calcularas la masa de una galaxia a partir de las estrellas y el gas que puedes ver y luego usaras esa masa para predecir con qué velocidad deberían rotar los bordes exteriores, obtendrías la respuesta incorrecta por un margen significativo. Los bordes exteriores rotan mucho demasiado rápido. Algo invisible proporciona tracción gravitacional adicional, algo que supera en peso a toda la materia visible de la galaxia en una proporción de aproximadamente 5:1. Ese algo es la materia oscura. Forma una vasta telaraña cósmica, un andamiaje de estructura invisible que se extiende a través de miles de millones de años luz, a lo largo del cual está dispuesta toda la materia visible del universo. Cada cúmulo de galaxias, cada filamento galáctico, cada estructura en el universo observable se asienta a lo largo de hebras de materia oscura como gotas de agua en una telaraña. Y nunca hemos tocado ni una sola hebra. La búsqueda del CERN de materia oscura es uno de los principales objetivos de los experimentos actuales. Los candidatos más prometedores son partículas que interactúan solo a través de la gravedad y la fuerza nuclear débil. Esto sigue siendo teoría, no está confirmado. Si es cierto, las colisiones del Gran Colisionador de Hadrones podrían producirlas. Hasta ahora no han aparecido. Cada rango de masa predicho ha sido probado. Cada resultado ha regresado vacío. La materia oscura podría no estar hecha de ningún tipo de partícula para la que el modelo estándar tenga espacio. Podría requerir una física completamente nueva, una que aún no existe en ningún libro de texto. Algo está ahí afuera manteniendo unido el universo, algo que ha moldeado cada estructura en la existencia durante 14.000 millones de años, y aún no tenemos idea de qué es. Pero lo que sigue es incluso más inquietante, porque la materia oscura es invisible. Lo que el CERN ha encontrado en su búsqueda de antimateria tiene el potencial de ser algo mucho más peligroso. Cada partícula que existe tiene un gemelo, uno casi idéntico en casi todos los sentidos. Misma masa, mismo spin, las mismas propiedades fundamentales, pero con una diferencia crucial: carga opuesta, números cuánticos opuestos. Una imagen especular perfecta de la partícula original. Este gemelo se llama antipartícula. Y cuando la materia y la antimateria se encuentran, no se repelen entre sí, no coexisten. Se aniquilan. Ambas partículas desaparecen en un instante y son reemplazadas enteramente por energía pura, explosiva, liberada según la ecuación de Einstein. La aniquilación es total, 100% eficiente. Sin desperdicio, sin subproducto, sin residuo. Solo energía. En comparación, una bomba nuclear convierte menos del 1% de su masa en energía. La aniquilación materia-antimateria convierte el 100%. La energía liberada al aniquilar un gramo de antimateria con un gramo de materia sería equivalente a una explosión nuclear, aproximadamente 40 veces más poderosa que la bomba lanzada sobre Hiroshima. 1 gramo. El CERN produce antimateria. La cantidad total de antihidrógeno creada en el CERN no podría encender una bombilla por más de una fracción de segundo. Pero el principio está establecido, confirmado y reproducible. La antimateria es real. Se crea en colisionadores regularmente.
Se mantiene brevemente en trampas magnéticas específicamente diseñadas para evitar que toque las paredes de su contenedor, porque en el instante en que lo hace, tanto la antimateria como el material del contenedor desaparecen en un destello de rayos gamma. Esto plantea una pregunta que suena casi demasiado grande para hacerse: ¿dónde está toda la antimateria? El Big Bang debería haber producido cantidades iguales de materia y antimateria. Si el universo comenzó en perfecta simetría, el recién nacido universo contenía un número idéntico de partículas y antipartículas, deberían haberse encontrado entre sí. Deberían haberse aniquilado mutuamente por completo, dejando atrás un universo de energía pura sin materia, sin estrellas, sin planetas, sin vida. Y sin embargo aquí estás. Algo en algún punto en los primeros segundos del universo le dio a la materia una pequeña ventaja, una preferencia fraccional. Una partícula extra de materia por cada 1000 millones de pares partícula-antipartícula. El resto se anuló. Y ese sobreviviente de 1 en 1000 millones, multiplicado a través de todo el universo, se convirtió en todo. Cada montaña, cada océano, cada galaxia, cada átomo de tu cuerpo. Tú eres el sobrante. El CERN está atacando este misterio directamente a través de un experimento dedicado que estudia átomos de antihidrógeno mantenidos en trampas magnéticas. Los científicos han tenido éxito en crearlos y mantenerlos con una precisión cada vez mayor, comparando sus propiedades con las del hidrógeno regular con instrumentos más sensibles que cualquier cosa construida anteriormente. Hasta ahora, el antihidrógeno parece frustrantemente idéntico al hidrógeno. Cada medición ha regresado simétrica, sin diferencia encontrada. Lo que significa que o bien los instrumentos aún no son lo suficientemente sensibles, o la asimetría se encuentra en algún lugar aún más profundo de la física que el modelo estándar no contiene todavía, o la pregunta de por qué la materia ganó es incluso más extraña de lo que nadie había supuesto. Detengámonos en ese 1 en 1000 millones un momento, porque vale la pena sentir el peso completo de él. En el primer segundo después del Big Bang, el universo era una bola de fuego de energía pura. A medida que se enfriaba, esa energía se condensaba en partículas. Por cada 1000 millones de antipartículas, había 1000 millones más una partículas de materia. Los 1000 millones de pares se encontraron y se aniquilaron. El uno que sobró sobrevivió. 1 en 1000 millones. Si esa proporción hubiera sido exactamente igual, el universo habría terminado en su primer segundo. Aniquilación total, un universo de luz sin nada en él, sin materia, sin estructura, sin tiempo desplegándose hacia nada significativo. El desequilibrio de 1 en 1000 millones se asienta en un rango que permite un universo como el nuestro. Esto está confirmado. Lo que no está confirmado es por qué. El nombre técnico de esta asimetría es violación CP. La C corresponde a la conjugación de carga, esencialmente intercambiar materia por antimateria. La P corresponde a paridad, voltear las coordenadas espaciales como sosteniendo el universo ante un espejo. La violación CP significa que el universo no se comporta de la misma manera cuando realizas ambas operaciones simultáneamente. En lenguaje simple, las leyes de la física tratan la materia y la antimateria de manera ligeramente diferente, de maneras sutiles, específicas y profundamente integradas en las matemáticas de las interacciones de partículas. La violación CP fue observada por primera vez en 1964 en un experimento que estudiaba partículas llamadas kaones. Fue uno de los resultados más impactantes en la historia de la física. Se suponía que las leyes de la naturaleza eran simétricas. Ese experimento demostró que no lo eran. Pero la violación medida era demasiado pequeña para dar cuenta del desequilibrio que permitió que el universo existiera. El CERN ha detectado violación CP en una partícula llamada Quark Beauty, y los cálculos revelan que la suma de todas las fuentes conocidas de violación CP en el modelo estándar sigue siendo órdenes de magnitud demasiado pequeña para explicar por qué existe un universo en absoluto. La violación CP no es solo un fenómeno técnico sin consecuencias prácticas. Es literalmente la razón de que existas. Sin esa asimetría minúscula, sin ese favorecimiento fraccional de la materia sobre la antimateria grabado en las leyes más profundas de la física, el universo habría terminado en su primer segundo. No habría habido estrellas, no habría habido planetas,
no habría habido tiempo para que nada complejo se desarrollara. El hecho de que la violación CP sea real y medible es el hecho físico más directamente responsable de tu existencia. Y el hecho de que su magnitud sea demasiado pequeña para explicar la cantidad de asimetría que observamos en el universo es uno de los problemas no resueltos más profundos de la física. Piensa en lo que eso significa. Tenemos evidencia sólida de que la violación CP existe. Tenemos evidencia sólida de que no es suficientemente grande para explicar por qué hay materia en el universo. Lo que significa que debe haber más, una fuente de asimetría que aún no hemos encontrado, un nivel más profundo de la física donde la preferencia de la materia está codificada de manera más fuerte. Encontrar esa fuente es uno de los objetivos centrales de los experimentos actuales y futuros en el CERN. Y cada vez que corren y no la encuentran en los lugares esperados, el misterio se profundiza, pero también se acota. Cada resultado negativo es información sobre donde no está, lo que eventualmente señala hacia donde sí está. Hay un número que los físicos que trabajan en el problema de la asimetría materia-antimateria no pueden dejar de pensar: 1 más 1 igual a 2000 millones. Por cada 2000 millones de pares que se crearon en el Big Bang, uno sobrevivió. Ese número tiene que estar en algún lugar de las leyes de la física. Tiene que estar codificado en alguna ecuación, en alguna interacción, en alguna propiedad de alguna partícula que aún no hemos identificado completamente. No puede ser aleatorio porque la física no funciona con números aleatorios a ese nivel. Las leyes son deterministas o probabilísticas dentro de rangos cuánticos definidos. Un número tan específico tiene que tener una causa específica. Encontrar esa causa requiere medir las propiedades de la antimateria con una precisión que ningún instrumento anterior podía alcanzar. El CERN está construyendo esa precisión, experimento tras experimento, medición tras medición, cerrando el espacio de posibilidades hasta que lo que quede sea la respuesta. El universo tiene 3 dimensiones de espacio: izquierda y derecha, adelante y atrás, arriba y abajo. 3 coordenadas necesarias para localizar cualquier punto en el espacio. Esto es tan fundamental para la experiencia humana que apenas se registra como una suposición. Se siente como un hecho. En física, no lo es. Es una observación. Y las observaciones tienen límites. Varias teorías físicas serias y matemáticamente rigurosas requieren más de 3 dimensiones de espacio para funcionar, como una necesidad matemática. Las ecuaciones simplemente no se equilibran sin ellas. La teoría de cuerdas requiere 10 u 11 dimensiones dependiendo de la versión. Las dimensiones adicionales en la mayoría de las formulaciones no son grandes espacios abiertos por los que podrías caminar. Están enrolladas, dobladas sobre sí mismas, comprimidas a escalas tan pequeñas que ningún instrumento actual podría detectarlas directamente. Dimensiones existentes en cada punto del espacio, invisibles porque son más pequeñas que cualquier cosa que podamos medir. Esto es teórico, pero es teoría seria perseguida por físicos serios en instituciones serias durante décadas. Aquí es donde el CERN entra en la imagen. Si existen dimensiones adicionales en la escala que algunas teorías predicen, las colisiones del colisionador podrían producir efectos que se filtren hacia ellas. Específicamente, la gravedad podría filtrarse. De las 4 fuerzas fundamentales, la gravedad es con mucho la más débil. Tan débil que la atracción gravitacional de todo el planeta Tierra puede ser superada por un pequeño imán en una puerta de refrigerador. Una explicación, no confirmada pero matemáticamente seria, es que la gravedad parece débil porque se extiende por más dimensiones que las otras fuerzas. Las otras fuerzas están confinadas al espacio tridimensional. La gravedad se filtra hacia dimensiones adicionales, diluyéndose a sí misma. Si esto es cierto, ciertos eventos de colisión en el CERN deberían producir una firma característica. Energía faltante, una colisión donde las entradas y salidas no se equilibran, donde cierta energía parece simplemente desvanecerse hacia una dimensión que no podemos detectar. Los físicos han buscado esta firma. Hasta ahora, no hay detección confirmada. Pero las implicaciones, si alguna vez se encontrara evidencia, serían asombrosas. Significaría que el universo no es tridimensional en ningún sentido completo.
Significaría que hay direcciones en el espacio que los seres humanos no pueden percibir ni acceder y que nunca han observado directamente, pero que son tan reales como la habitación en la que está sentado. En 2008, un oficial retirado de seguridad nuclear presentó una demanda en un tribunal federal. Su objetivo era el CERN. Su argumento era que el gran colisionador de hadrones, cuando se activara, podría producir agujeros negros microscópicos, y que esos agujeros negros, en lugar de evaporarse como predice la física teórica, podrían crecer, lentamente al principio y luego más rápido, consumiendo materia a su alrededor, hundiéndose hacia el centro de la Tierra y alimentándose del planeta desde adentro hasta que no quedara nada. La demanda generó cobertura mediática internacional. Los físicos fueron llamados a responder. El CERN emitió informes oficiales de seguridad y la pregunta que planteó forzó un auténtico replanteamiento público de lo que la máquina era capaz de hacer. La parte confirmada es esta: las colisiones del CERN pueden teóricamente producir microagujeros negros. Es una predicción que se sigue de ciertas extensiones de la relatividad general combinadas con teorías de dimensiones adicionales. Pero esto es lo que dice la ciencia que ocurre a continuación. El trabajo teórico de Stephen Hawking desarrollado en los años 70 predijo que los agujeros negros emiten radiación como consecuencia de efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. Cuanto más pequeño es el agujero negro, más rápido se evapora. Un microagujero negro del tipo que el CERN podría producir teóricamente se evaporaría en un intervalo de tiempo tan breve que hace que un nanosegundo parezca una eternidad. Desaparecería antes de poder interactuar con una sola partícula adicional. Además hay una evidencia adicional profundamente tranquilizadora: los rayos cósmicos. Cada segundo, la Tierra es bombardeada por partículas del espacio. Algunas llevan energías vastamente superiores a todo lo que el gran colisionador de hadrones puede producir. Han estado golpeando la Tierra, la Luna, las estrellas de neutrones y las enanas blancas durante miles de millones de años. Si las colisiones de partículas de alta energía produjeran agujeros negros peligrosos y persistentes, esos agujeros negros habrían tragado objetos astronómicos enteros hace mucho tiempo. La Luna sigue existiendo. Las estrellas de neutrones siguen existiendo. La Tierra ha absorbido rayos cósmicos durante 4.500 millones de años y sigue aquí. Sin embargo, hay algo que sigue siendo genuinamente abierto: la radiación de Hawking nunca ha sido directamente observada. Es una predicción teórica de extraordinaria elegancia respaldada por décadas de trabajo matemático, pero no ha sido confirmada experimentalmente. La mayoría de los físicos la consideran casi con certeza correcta. Casi con certeza no es lo mismo que probado. Imagina una partícula que convierte todo lo que toca en una copia de sí misma a través de la física pura, a través de la fuerza fundamental que une los núcleos de los átomos. Tocarlo no te infecta. Te reestructura a nivel subatómico, al instante, completamente. Transforma la materia ordinaria en algo completamente distinto. Este es el concepto teórico detrás de un estranion, una de las ideas más perturbadoras en toda la física de partículas. No porque los físicos crean que es probable, sino porque el mecanismo detrás de él está enraizado en física experimental real y confirmada. La materia ordinaria está hecha de protones y neutrones. Los protones y neutrones están hechos de quarks. Hay 6 tipos de quarks: arriba, abajo, en cantó, extraño, fondo y cima. Los protones y neutrones de tu cuerpo están hechos casi enteramente de quarks arriba y abajo. Los quarks extraños son más pesados. Existen en algunas partículas de corta vida producidas en colisiones de alta energía y decaen casi de inmediato en quarks más ligeros. La hipótesis del estranion comenzó con una predicción teórica hecha en los años 80. Algunos físicos propusieron que bajo ciertas condiciones, un trozo de materia que contenía números aproximadamente iguales de quarks arriba, abajo y extraño, llamada materia de quarks extraños, podría ser en realidad más estable que la materia nuclear ordinaria. Si eso fuera cierto y un trozo de dicha materia entrara en contacto con un núcleo atómico ordinario, podría desencadenar una conversión. El núcleo ordinario, encontrando la materia de quarks extraños energéticamente favorable, reorganizaría sus propios quarks. Y el proceso continuaría hacia afuera.
Un solo estrellón, si esta hipótesis es correcta y el estrellón es estable, podría teóricamente convertir toda la Tierra en una bola de materia de quarks extraños en cuestión de minutos, simplemente al tocar. El estado actual de la evidencia dice esto: los experimentos en el CERN y en el colisionador de iones pesados relativistas en Estados Unidos han buscado específicamente estrellones estables en los productos de colisión. Ninguno ha sido encontrado. Y el argumento de los rayos cósmicos aplica aquí también. Colisiones mucho más energéticas que cualquier cosa que el CERN produce ocurren constantemente por todo el universo. Las estrellas de neutrones, compuestas de materia increíblemente densa y golpeadas continuamente por partículas de alta energía, no muestran signos de conversión de estrellones. Persisten. El universo podría estar mintiéndote. En un sentido físico y matemático preciso, el vacío del espacio, el vacío entre partículas, el estado base de la realidad misma, puede no ser lo que parece. Puede ser falso. Esto se llama la hipótesis del falso vacío y se sigue directamente de la masa del bosón de Higgs que el CERN midió en 2012. Imagina una bola descansando en una pequeña hondonada en la ladera de una colina. La bola no se mueve. Desde su propia perspectiva, está perfectamente estable. No tiene razón para moverse. Pero la hondonada no es el punto más bajo de la colina. El fondo del valle mucho más abajo está más bajo. La bola es estable solo hasta que algo la empuje sobre el borde. Una vez empujada, rueda y no se detiene. El universo puede ser esa bola. Si el campo de Higgs se encuentra actualmente en un falso vacío, una fluctuación cuántica podría espontáneamente empujar el campo sobre su barrera de energía en algún lugar del universo. Y desde ese punto, una burbuja de vacío verdadero se expandiría hacia afuera a la velocidad de la luz. Dentro de esa burbuja, las leyes de la física son diferentes. Las constantes cambian. Las fuerzas se equilibran de manera diferente. Los átomos tal como los conocemos no pueden existir. La química no puede existir. La vida no puede existir. La burbuja se expande a la velocidad de la luz, lo que significa que nada fuera de ella puede verla venir. Sin advertencia, sin señal. La pared de la burbuja llega y la estructura de todo dentro de ella se reescribe fundamentalmente. El CERN no creó este peligro. Si el vacío es inestable, era inestable mucho antes de que se construyera el colisionador, mucho antes de que existiera la humanidad, mucho antes de que se formara la Tierra. Lo que el CERN hizo fue medir el número que nos dijo que hiciéramos la pregunta. La historia del miedo al CERN es en sí misma informativa sobre cómo la humanidad se relaciona con la ciencia en la frontera del conocimiento. La demanda de 2008 fue desestimada, pero generó un debate público genuinamente productivo. Por primera vez en décadas, millones de personas que nunca habrían leído un artículo de física empezaron a hacerse preguntas sobre agujeros negros, sobre la estabilidad del vacío, sobre los límites de lo que la experimentación humana puede hacer sin riesgos imprevisibles. Esas son preguntas importantes. No porque las respuestas sean que el CERN es peligroso, sino porque la disposición a hacerlas, a cuestionar lo que hacemos y por qué y a qué costo, es parte de una cultura científica saludable. Lo que es notable es la respuesta de los físicos del CERN a esas preguntas. No las descartaron como ignorancia. Produjeron informes de seguridad detallados, escribieron artículos accesibles al público, participaron en debates. Tomaron el miedo en serio aunque no compartieran su premisa, porque entendían que la confianza pública en la ciencia requiere transparencia y no solo autoridad. Y al hacerlo demostraron algo que a veces se pierde en los debates sobre la ciencia y la conspiración. Que la distinción entre una pregunta genuina y una paranoia infundada no siempre es obvia desde afuera, y que la ciencia gana más cuando la toma en serio que cuando la rechaza sin consideración. La idea del falso vacío es perturbadora de una manera particular porque no requiere ningún error humano para materializarse. No sería causado por el CERN ni por ninguna otra actividad humana. Si el vacío es inestable, puede decaer espontáneamente en cualquier punto del universo en cualquier momento, desencadenado por una fluctuación cuántica aleatoria. El CERN no aumenta esa probabilidad de ninguna manera medible,
las energías involucradas en sus colisiones son inmensamente menores que las requeridas para perturbar el estado del campo de Higgs de manera significativa. La Tierra ya ha sido golpeada por rayos cósmicos de energías trillones de veces mayores que las del CERN durante 4.500 millones de años y el vacío no ha decaído. Lo que sí hace el CERN es medir el número, la masa del Higgs, que nos dice con qué precisión estamos viviendo cerca del borde de la metaestabilidad. Esa medición no cambia la física. Solo nos dice lo que ya era verdad. Y eso, de alguna manera, es lo más inquietante de todo. El primero de los 4 billones de años después del Big Bang, el universo era demasiado caliente para los átomos, demasiado caliente para los protones, demasiado caliente para los neutrones, demasiado caliente para que los quarks se unieran en nada en absoluto. Todo el universo era un océano turbulento y sin rasgos de quarks y gluones libres, los bloques de construcción fundamentales de la materia, sin ligar, moviéndose libremente a temperaturas tan extremas que el concepto de sólido, líquido o gas aún no tenía ningún significado. Luego el universo se enfrió. En menos de un microsegundo, la temperatura cayó lo suficiente para que los quarks se ligaran. Se formaron protones y neutrones y ese plasma de quarks y gluones, ese océano primordial, desapareció del universo para siempre. Hasta que el CERN lo trajo de vuelta. Esto está confirmado, publicado, revisado por pares. El Gran Colisionador de Hadrones ha recreado el plasma de quarks y gluones en la realidad física, dentro del detector ALICE, usando colisiones entre iones de plomo en lugar de protones. Las temperaturas alcanzadas en estas colisiones superan los 4 billones de grados Fahrenheit. Condiciones que no han existido en ningún lugar del universo observable desde los primeros momentos del tiempo. Por una fracción de segundo, una gota de materia primordial existe dentro del detector. Y se comporta de manera extraña. Los físicos esperaban que el plasma de quarks y gluones se comportara como un gas. A esas temperaturas, los quarks individuales deberían moverse libremente e independientemente, extendiéndose en todas las direcciones como vapor de una tetera. En cambio, fluye como un líquido, el líquido más perfecto jamás medido. La relación de su viscosidad con su entropía es extraordinariamente cercana al mínimo teórico que la mecánica cuántica permite. Fluye más perfectamente que cualquier sustancia jamás observada en un laboratorio, más perfectamente que el helio superfluido, más perfectamente que cualquier cosa con un punto de comparación en la física ordinaria. Este hallazgo fue una sorpresa genuina, un descubrimiento que forzó una revisión sustancial en cómo los físicos modelan el comportamiento de la materia a temperaturas extremas. Las ecuaciones tuvieron que ser reescritas. Y planteó una pregunta que va más allá del colisionador. Si el universo temprano estaba lleno de este líquido, y lo estaba, esto está confirmado, entonces la estructura a gran escala del universo que existe hoy, cada cúmulo de galaxias, cada filamento cósmico, cada vacío, fue moldeada en parte por la dinámica de fluidos del plasma de quarks y gluones en el primer microsegundo de tiempo. La estructura del universo en el que vives fue escrita en parte por un líquido que existió por menos de un microsegundo al comienzo de todo. La física durante la mayor parte de su historia asumió que el universo era simétrico en el tiempo. Si corres la película de una colisión entre dos partículas hacia adelante y luego hacia atrás, las leyes que gobiernan ambas deberían ser idénticas. Ambas direcciones deberían seguir las mismas reglas con las mismas probabilidades. Esto se llama simetría temporal o simetría T, y resulta estar rota en interacciones específicas de partículas. El universo se comporta de manera diferente dependiendo de la dirección del tiempo. Esto está confirmado. Ha sido medido. El Premio Nobel de Física fue otorgado en 1980 por el marco teórico que lo predijo y los experimentos desde entonces lo han confirmado repetidamente. Ciertas partículas, particularmente las que contienen quarks extraños y de fondo, decaen a tasas ligeramente diferentes dependiendo de una combinación de propiedades que codifican tanto la dirección del tiempo como la diferencia entre materia y antimateria. Esto significa que el universo tiene una preferencia incorporada. Las leyes de la física no son perfectamente reversibles.
Hay algo en las matemáticas de las interacciones de partículas que distingue entre el tiempo hacia adelante y hacia atrás, no como resultado de la termodinámica o la estadística, sino a un nivel fundamental que la física no ha explicado completamente todavía. Esto conecta con uno de los problemas no resueltos más profundos de la física, la flecha del tiempo. Experimentamos el tiempo como moviéndose en una dirección. Las causas preceden a los efectos. El café se enfría en una taza y no se recalienta espontáneamente. Pero las ecuaciones fundamentales de la física a nivel de partículas individuales son mayormente simétricas en el tiempo. La asimetría de nuestra experiencia cotidiana emerge de la estadística, del enorme número de partículas involucradas. Excepto que ahora sabemos que las propias leyes tampoco son perfectamente simétricas. El CERN ha medido la violación T con alta precisión. Los resultados son consistentes con las predicciones del modelo estándar, pero apuntan hacia una asimetría más profunda que aún no ha sido encontrada. El modelo estándar de la física de partículas es la teoría más precisamente probada en la historia de la ciencia. Sus predicciones coinciden con las mediciones experimentales con una precisión extraordinaria, en algunos casos hasta más de 10 decimales. Es una teoría casi absurdamente exitosa, y casi con certeza está incompleta. Los físicos han sabido durante décadas que debe estar incompleta. No tiene explicación para la materia oscura. No puede dar cuenta de la asimetría materia-antimateria que permitió que el universo existiera. No incluye la gravedad de ninguna manera funcional. Describe 3 de las 4 fuerzas fundamentales magníficamente e ignora la cuarta. Tiene 17 parámetros libres, números como masas de partículas y fuerzas, que la teoría no puede predecir desde primeros principios. Deben ser medidos e insertados en las ecuaciones a mano. Las grietas en el modelo estándar no son nuevas, pero están volviéndose más profundas. Los físicos han observado anomalías en los patrones de decaimiento de partículas llamadas mesones B. Las tasas a las que estas partículas decaen en diferentes productos no coinciden con las predicciones del modelo estándar con la precisión que la teoría exige. Las desviaciones son pequeñas, pero son persistentes. Han aparecido en múltiples análisis independientes usando diferentes técnicas, en diferentes momentos y en diferentes países. Esto está confirmado. Existen anomalías en los datos de los mesones B. Si representan nueva física o errores sistemáticos sutiles en las mediciones es todavía una pregunta abierta. Ha habido otros hallazgos inesperados. Distribuciones de productos de colisión que alcanzan su máximo en lugares inesperados, proporciones entre tipos de partículas que difieren ligera pero persistentemente de las predicciones teóricas, eventos que ocurren a tasas que el modelo estándar dice que son imposibles o a tasas muy por debajo de lo que predice. Cada uno individualmente podría ser una fluctuación estadística, un error de medición, una comprensión incompleta de un proceso de fondo. Juntos forman un patrón que un número creciente de físicos toma en serio. Y una de esas grietas tiene su propio nombre, su propio programa experimental dedicado, y su propio ejército creciente de físicos que creen que está apuntando directamente a algo que el modelo estándar fundamentalmente no puede explicar. Involucra una partícula de la que casi con certeza nunca has oído hablar. Y la manera en que se porta mal está manteniendo a las personas despiertas por las noches. El MON no es una partícula famosa. No tiene un nombre dramático. En la mayoría de los aspectos es poco notable, una versión más pesada del electrón, inestable, que dura solo unos 2 microsegundos antes de decaer. Aparece en lluvias de rayos cósmicos y no juega ningún papel obvio en la química de la vida cotidiana. Pero el MON está actualmente en el centro de la grieta potencial más significativa en la física fundamental en décadas. La historia comienza con una propiedad llamada el momento magnético. Cada partícula cargada que gira genera un campo magnético, similar a como una bola giratoria de carga se convierte en un pequeño imán. La fuerza de ese campo magnético relativa al giro de la partícula se llama el momento magnético. Para el MON, este valor puede calcularse con extraordinaria precisión usando el modelo estándar y medirse con extraordinaria precisión en experimentos de laboratorio. Si el valor medido coincide con el valor calculado, el modelo estándar se sostiene. Si no coincide, algo falta en la teoría.
Las mediciones no coinciden. En 2021, el experimento MON G-2 en el laboratorio Fermilab en Estados Unidos publicó resultados que confirmaban mediciones anteriores con mayor precisión. La desviación persistió. La significación estadística alcanzó un nivel que los físicos llaman altamente sugestivo, lo suficientemente fuerte como para que descartar la coincidencia requiera un esfuerzo real. En 2023, resultados adicionales empujaron la significación aún más alto. El momento magnético del MON no coincide con la predicción del modelo estándar. La brecha es pequeña en términos absolutos. En términos de lo que implica, es enorme. El cálculo del modelo estándar tiene en cuenta cada partícula y fuerza que conoce. Si el valor medido es diferente, significa que algo está contribuyendo al entorno magnético del MON que el modelo estándar no incluye. Algo está allí, algo que interactúa con el MON, algo que la mejor teoría de la materia jamás construida no tiene nombre para darle. El CERN lo está buscando. La anomalía del MON tiene una historia larga. La primera señal de que algo podía estar mal apareció en el experimento de Brookhaven en los años 90 y principios de los 2000. Ese experimento midió el momento magnético del MON con una precisión que nadie había alcanzado antes y encontró una desviación con respecto a las predicciones del modelo estándar. La desviación era pequeña pero persistente. Durante años el campo debatió si era real o si reflejaba incertidumbres en el cálculo teórico. Los cálculos de la mecánica cuántica que predicen el momento magnético del MON son extraordinariamente complejos, involucrando contribuciones de cada partícula virtual que puede fliquear brevemente en existencia cerca del MON durante un periodo de tiempo cuantificado por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Calcular esas contribuciones con suficiente precisión como para comparar con las mediciones requería décadas de trabajo teórico. Cuando el experimento G-2 de Fermilab publicó sus primeros resultados en 2021, utilizando imanes más precisos y técnicas de medición más refinadas, la desviación no desapareció. Se hizo más firme. Y cuando los resultados de 2023 llegaron, la desviación se mantenía a más de 5 sigmas de confianza combinando las mediciones de Brookhaven y Fermilab, el umbral estándar en física para reclamar un descubrimiento. Hay algo interactuando con el MON que la teoría más precisa de la materia jamás construida no tiene en cuenta. Eso es, en la terminología de la física, un hecho. Corridas de mayor energía del Gran Colisionador de Hadrones están específicamente diseñadas para explorar los rangos de masa donde podrían existir partículas capaces de explicar la anomalía del MON. Si las encuentran, será uno de los descubrimientos más significativos en la historia de la física, la confirmación de una quinta fuerza fundamental de la naturaleza que opera en escalas que han sido técnicamente inaccesibles hasta ahora. Si no las encuentran en los rangos esperados, el misterio se profundiza hacia un territorio donde las preguntas se vuelven menos sobre partículas y más sobre la naturaleza de la realidad a un nivel tan fundamental que apenas tiene lenguaje todavía. Lo que no está en cuestión es que la desviación existe. Dos experimentos independientes en dos continentes diferentes, usando metodologías diferentes y equipos diferentes, han medido el mismo resultado. La anomalía del MON no es un artefacto. Es un dato. Y los datos que no encajan en el mejor modelo disponible son los datos más valiosos de la ciencia, porque son los únicos que tienen el poder de cambiar lo que se sabe. La gravedad es la fuerza que sientes más directamente. Cada paso que das, cada objeto que levantas, cada momento que pasas sin flotar al espacio. También es la fuerza que la física comprende menos. Las otras tres fuerzas fundamentales, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, están descritas en el modelo estándar por el intercambio de partículas. El electromagnetismo es transportado por fotones. La fuerza fuerte es transportada por gluones. La fuerza débil es transportada por bosones W y Z. La fuerza a nivel cuántico es el resultado de partículas pasándose de un lado a otro entre objetos que interactúan. Si esta imagen es correcta para las otras tres fuerzas, debería ser correcta para la gravedad también. Debería haber una partícula que transporte la gravedad. Los físicos la llaman el gravitón. El gravitón es necesario para que la gravedad se unifique con la mecánica cuántica.
sus propiedades pueden ser predichas. Debería ser sin masa, viajar a la velocidad de la luz, tener un spin de 2 y acoplarse a la energía y el momento más que a la carga. Estas son predicciones precisas, pero el gravitón nunca ha sido detectado, y detectarlo puede estar más allá de la capacidad de cualquier instrumento que la humanidad pudiera construir de manera realista. He aquí por qué, la gravedad es extraordinariamente débil a nivel de partículas. Un solo fotón lleva suficiente fuerza electromagnética como para ser detectado por instrumentos que hemos estado construyendo durante más de un siglo. Un solo gravitón, en cambio, interactuaría tan débilmente con cualquier detector que distinguirlo del ruido de fondo requeriría un detector aproximadamente del tamaño de Júpiter, mantenido con perfecta sensibilidad durante más tiempo que la edad actual del universo. Este es un problema fundamental. Los gravitones, si existen, pueden estar permanentemente fuera del alcance de la detección directa. La relatividad general, la teoría de la gravedad de Einstein publicada en 1915, describe la gravedad no como una fuerza sino como la curvatura del espacio-tiempo. La masa dobla el espacio y el tiempo a su alrededor. La teoría es extraordinariamente precisa. Predijo las ondas gravitacionales, los agujeros negros, la curvatura de la luz alrededor de los objetos masivos y la tasa precisa a la que los relojes corren más lentos en campos gravitacionales más fuertes. Todo confirmado. Pero la relatividad general no puede ser correcta a escala cuántica. A distancias suficientemente pequeñas y energías suficientemente altas, sus predicciones se desmoronan en infinito sin sentido. Es una teoría de un espacio-tiempo liso y continuo aplicada a un universo que a las escalas más pequeñas no es ni liso ni continuo. Dos teorías, ambas confirmadas, ambas extraordinariamente precisas en sus dominios, completamente incompatibles entre sí en el límite. Algo más profundo debe existir que contenga ambas. Ahora viene el experimento más extraño de todos. Toma una sola partícula. Dispárala contra una barrera con dos aberturas. Al otro lado, coloca un detector para registrar dónde aterriza la partícula. No observes por cuál abertura pasa la partícula. La partícula pasa a través de ambas aberturas simultáneamente. Interfiere consigo misma al otro lado, creando un patrón que solo puede explicarse si viajó por ambos caminos a la vez. Ahora agrega un detector en las aberturas para observar cuál usa la partícula. La partícula va a través de una sola abertura, solo una. El patrón de interferencia desaparece. El acto de observación ha cambiado el resultado físico. Este es el experimento de la doble rendija, realizado innumerables veces con electrones, fotones, átomos e incluso moléculas. El resultado es consistente, el acto de medir qué camino toma una partícula elimina su capacidad de viajar por ambos caminos simultáneamente. ¿Qué significa esto? Los físicos han estado discutiendo al respecto durante un siglo y no existe consenso sobre la interpretación. Lo que sí está acordado, lo que está confirmado, es el resultado experimental mismo. El acto de medición cambia el resultado. El universo a nivel cuántico no parece tener propiedades definidas hasta que esas propiedades son medidas. Antes de la medición, la posición, el momento y el spin de una partícula existen como una superposición, una combinación de todos los valores posibles ponderados por probabilidad. La medición colapsa esa superposición en un único resultado definido. Pero las ecuaciones que describen la superposición no contienen ningún mecanismo para el colapso. El colapso es algo que parece ocurrir. Las matemáticas no dicen por qué, ni cómo, ni qué lo desencadena. Este es el problema de la medición, una de las preguntas no resueltas más profundas de la física. Las interpretaciones varían ampliamente, la interpretación de Copenhague, los muchos mundos, las teorías de variables ocultas. Ninguna de estas interpretaciones ha sido descartada experimentalmente. El físico John von Neumann en 1932 formalizó matemáticamente la mecánica cuántica y argumentó que el colapso de la función de onda se propaga hacia atrás a través de cada sistema físico involucrado, en una medición hasta llegar a lo que él llamaba un ego abstracto, el observador consciente. Sus matemáticas eran impecables. Su interpretación era radical.
Y abrió una puerta que algunos físicos han estado intentando cerrar desde entonces, mientras otros han caminado a través de ella. El premio Nobel Eugene Wigner desarrolló el experimento mental ahora conocido como el amigo de Wigner. Imagina un físico dentro de un laboratorio que realiza una medición cuántica y observa un resultado definido. Desde dentro del laboratorio, la función de onda ha colapsado. Pero desde fuera del laboratorio, si Wigner trata todo el sistema, el físico, el equipo y la partícula, como un sistema cuántico, la función de onda no ha colapsado, aún es una superposición, incluyendo la mente del físico. Versiones extendidas de este experimento mental han sido parcialmente realizadas en el laboratorio usando partículas entrelazadas y sistemas de memoria cuántica. Los resultados son consistentes con la idea de que dos observadores pueden tener experiencias mutuamente contradictorias pero internamente consistentes del mismo evento cuántico. Esto es ciencia publicada y revisada por pares. No prueba que la conciencia colapsa las funciones de onda, pero plantea preguntas genuinas sobre la objetividad de las mediciones cuánticas que siguen sin resolverse. El CERN opera enteramente dentro del marco de la mecánica cuántica. El campo de Higgs, el estado de vacío, la estructura del espacio-tiempo, la asimetría materia-antimateria, el comportamiento del muón, todos son fenómenos cuánticos que existen a un nivel de realidad donde el acto de hacer una pregunta cambia la respuesta. El CERN es el instrumento más grande y más preciso jamás construido para hacer preguntas a la realidad cuántica. Y las respuestas de la realidad cuántica han sorprendido consistentemente a las personas que preguntan. El universo funciona con números. Las constantes físicas, valores numéricos fijos que aparecen en las ecuaciones que gobiernan cada fuerza y cada partícula, determinan qué tipo de universo existe. La intensidad de la gravedad, la masa del electrón, la carga del protón, la energía del vacío, la tasa a la que la fuerza nuclear fuerte une los quarks. Estos números fueron establecidos en o antes del Big Bang y no han cambiado desde entonces. Y son sospechosos. Cambia la intensidad de la gravedad en una pequeña fracción y las estrellas o colapsan antes de que pueda comenzar la fusión o nunca se forman en absoluto. Cambia la masa del electrón ligeramente y la química tal como la conocemos se vuelve imposible. Altera la fuerza nuclear fuerte en unos pocos % y o bien no se pueden formar elementos más pesados que el hidrógeno o bien todo se fusiona en hierro casi de inmediato. Ajusta la energía del espacio vacío aunque sea en una pequeña cantidad y el universo o se colapsa sobre sí mismo en segundos o se expande tan rápido que la materia nunca puede agruparse en galaxias. En cada caso, el rango de valor es compatible con un universo que permite estrellas, planetas, química y vida es extraordinariamente estrecho. Las constantes se sitúan en ese rango estrecho. Esto está confirmado. El ajuste fino de las constantes físicas es una observación matemática. Físicos sin ningún interés en ninguna conclusión metafísica han calculado cuidadosamente estos rangos y los resultados no están en disputa. Lo que sí está en disputa es lo que significa el ajuste fino. Una interpretación es que apunta a un diseñador, una inteligencia que eligió las constantes para permitir la vida. Esta no es una interpretación científica porque no puede ser probada. Una segunda interpretación, tomada en serio por una gran fracción de físicos profesionales, es el multiverso. Si existe un enorme número de universos, quizás infinitamente muchos, cada uno con diferentes valores de las constantes físicas, entonces no es sorprendente que algunos de ellos tengan constantes compatibles con la vida. Nos encontramos en uno de esos simplemente porque no podríamos habernos formado en ningún otro tipo. Una tercera interpretación es que las constantes no son arbitrarias sino necesarias. Una teoría más profunda aún no descubierta mostrará que no podrían haber tomado ningún otro valor. Aquí es donde el CERN es más directamente relevante, encontrar nueva física, nuevas partículas, nuevas simetrías, nuevos principios podría revelar restricciones en las constantes que las hagan menos arbitrarias de lo que parecen. Hasta ahora, esa física no ha aparecido. El universo sigue sospechosamente bien configurado para la existencia, sin ninguna explicación confirmada de por qué. El problema de jerarquía en la física de partículas es uno de los más desconcertantes porque no es una falla del modelo estándar en el sentido de predecir algo incorrecto.
Es una falla en el sentido de predecir algo que parece tan improbable que exige explicación. La masa del bosón de Higgs es de 125 veces la masa del protón. No suena especialmente grande. Pero cuando los físicos calculan las correcciones cuánticas a esa masa, correcciones que emergen del hecho de que el Higgs interactúa con cada otra partícula del modelo estándar a través de bucles virtuales cuánticos, esas correcciones deberían naturalmente empujar la masa del Higgs hacia arriba en muchos órdenes de magnitud, hacia la llamada escala de Planck donde la gravedad cuántica se vuelve importante. La masa observada de 125 masas de protón requiere una cancelación entre estas contribuciones enormes a una precisión de muchos decimales sin ninguna razón conocida para que ocurra esa cancelación. Imagina equilibrar el presupuesto de un país sumando y restando cifras de billones de dólares y necesitar que el resultado final sea exactamente $1. La cancelación puede ocurrir matemáticamente pero parece extraordinariamente artificial. Los físicos llaman a esto ajuste fino. Y la historia de la física sugiere que cuando algo parece tan artificialmente ajustado, hay una explicación física más profunda esperando ser encontrada. La supersimetría fue la candidata favorita durante décadas. No ha aparecido. ¿Qué la reemplazará? ¿Qué explicará el ajuste fino del Higgs? Es una pregunta abierta y central. Hay físicos que pasan toda su carrera intentando calcular con más precisión los valores teóricos que predicen el comportamiento del muón. Hay otros que pasan toda su carrera mejorando los instrumentos que lo miden en el laboratorio. Hay otros que construyen modelos teóricos de las partículas nuevas que podrían causar la desviación. Hay otros que corren las simulaciones de lo que esas partículas producirían en el colisionador. Y hay otros que analizan los datos del colisionador buscando exactamente esas señales. Toda esa actividad, repartida en docenas de instituciones y cientos de físicos en múltiples países, se centra en una discrepancia de menos del 1% en el comportamiento magnético de una partícula que dura 2 microsegundos. Eso es lo que se ve cuando la física se toma en serio una señal. No una conferencia de prensa. No un titular. Una movilización silenciosa y metódica de talento humano y recursos institucionales hacia la anomalía más prometedora disponible. La mayor parte de la física del CERN ocurre en un espacio más pequeño que un grano de arena, el punto de colisión, el lugar donde dos protones se encuentran casi a la velocidad de la luz, liberando energía en un destello demasiado pequeño y demasiado breve para que cualquier sentido humano lo perciba. Todo, cada descubrimiento, cada anomalía, cada misterio, se origina en ese punto invisible. Y luego el CERN construye algo del tamaño de un edificio para leerlo. El Gran Colisionador de Hadrones tiene 4 detectores principales. Cada uno rodea un punto de colisión y está diseñado para capturar e identificar las partículas que salen en los microsegundos después de que dos protones se aniquilan. El más grande se llama Atlas. Mide 46 metros de largo, 25 metros de diámetro y pesa aproximadamente 7.000 toneladas. 7.000 toneladas es aproximadamente el peso de la Torre Eiffel. Atlas es un cilindro de detectores en capas, cada capa diseñada para capturar un tipo diferente de partícula. Los fotones son absorbidos en una capa, los electrones en otra, los hadrones, las partículas hechas de quarks, en otra. Los muones, que pasan a través de casi toda materia, son capturados en la capa exterior. El segundo gran detector de propósito general se llama el solenoide de muones compacto. Compacto es un término relativo. Mide 15 metros de diámetro, 21 metros de largo y pesa 14.000 toneladas, el doble que Atlas. En su núcleo se asienta el mayor electroimán superconductor del mundo, generando un campo magnético aproximadamente 100.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Este campo dobla las trayectorias de las partículas cargadas a medida que salen volando hacia afuera, y el grado de curvatura le dice a los físicos el momento de las partículas con extraordinaria precisión. Estos dos detectores fueron ambos utilizados para confirmar el bosón de Higgs. Equipos independientes, instrumentos independientes, análisis independientes, ambos llegando a la misma conclusión al mismo tiempo. Esa doble confirmación es una de las razones por las que el descubrimiento fue completamente confiable. Los otros dos detectores son más especializados.
ALICE está diseñado para colisiones de iones pesados y es responsable de la recreación confirmada del plasma de quarks y gluones. El experimento LHCb es un detector frontal optimizado para estudiar partículas que contienen quarks de fondo, responsable de las anomalías de los mesones B y los resultados de violación CP discutidos anteriormente. En un solo segundo de operación, ocurren aproximadamente 1000 millones de colisiones de protones. Los detectores registran información de cada una. La tasa de datos brutos es tan enorme que el CERN emplea un sistema de disparo por capas, un filtro de computadora en tiempo real que evalúa cada colisión en microsegundos y descarta todas menos las más interesantes, aproximadamente 1000 eventos por segundo para el registro completo. 1000 por segundo seleccionados de 1000 millones. El resto desaparecido para siempre. Los eventos que sobreviven van a la red informática del CERN, una red distribuida de computadoras en todo el mundo que colectivamente procesa petabytes de datos cada año. El Gran Colisionador de Hadrones es el acelerador de partículas más poderoso jamás construido. No mantendrá ese título para siempre. El CERN ha propuesto un sucesor llamado el Futuro Colisionador Circular y la comparación con lo que existe hoy es casi desorientadora. Donde el Gran Colisionador de Hadrones corre en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia, el futuro colisionador circular ocuparía un túnel de aproximadamente 100 kilómetros de circunferencia, construido bajo el mismo campo suizo y francés, más profundo bajo tierra, en un anillo casi 4 veces más grande que su predecesor. La energía que alcanzaría en colisiones protón-protón es de 100 billones de electronvoltios. El Gran Colisionador de Hadrones actualmente alcanza 13,6 billones. El futuro colisionador circular sería aproximadamente 7 veces más poderoso. El costo se estima en decenas de miles de millones de dólares. El cronograma para su finalización, si se aprueba y financia, se extendería hasta mediados de este siglo. ¿Por qué construir algo tan costoso y tan grande? Porque las preguntas que el Gran Colisionador de Hadrones deja sin respuesta requieren más energía para explorar. Los rangos de masa donde podría estar escondida la nueva física, donde podrían existir partículas que expliquen la materia oscura o resuelvan el problema de jerarquía o revelen el mecanismo detrás de la asimetría materia-antimateria, se extienden más allá de lo que la máquina actual puede alcanzar. El futuro colisionador circular también operaría en una primera fase como un colisionador de electrones y positrones, una fábrica de Higgs, produciendo millones de bosones de Higgs bajo condiciones controladas con precisión y midiendo sus propiedades a una precisión actualmente imposible. Imagina el momento en que ocurra. En algún lugar en el flujo de datos de un futuro colisionador, un analista señala un evento. Los números no encajan. La predicción del modelo estándar es clara. Esta colisión debería producir esta firma a esta tasa. Pero la tasa es incorrecta, por un margen que cuando se confirma en millones de eventos representa una desviación genuina, nueva física. La sala donde esto se confirma, en cualquier año que ocurra, estará quieta al principio, luego ruidosa, luego histórica. Empezamos con un cable suelto, una conexión de fibra óptica ligeramente fuera de posición, introduciendo un error de temporización de 60 nanosegundos, suficiente para hacer que los neutrinos parecieran viajar más rápido que la luz, suficiente para aterrorizar a los físicos durante meses antes de que emergiera la explicación mundana. Y luego preguntamos, imagina qué pasa cuando los experimentos realmente funcionan. Ahora lo sabemos. ¿Altera el CERN la realidad? La versión de la teoría conspirativa de esta respuesta es no. El CERN no está cambiando líneas temporales. El efecto Mandela es una propiedad documentada de la memoria humana, un sistema de memoria que reconstruye en lugar de grabar, moldeado por la expectativa, el refuerzo social y la degradación gradual del detalle a lo largo del tiempo. Los microagujeros negros no han tragado la Tierra. Los extrañones no han convertido la materia en materia de quarks extraños. El vacío no se ha decaído. Estos resultados estaban restringidos por evidencia del registro de rayos cósmicos que se extiende miles de millones de años atrás. Pero esto también es verdad, el CERN ha alterado nuestra comprensión de la realidad fundamental, repetidamente, y las alteraciones no han terminado.
El descubrimiento del bosón de Higgs confirmó que cada partícula de materia de la que estás hecho adquiere su masa a través de la interacción con un campo invisible que impregna todo el espacio. Tu masa no es una propiedad que tienes. Es algo que el universo te hace continuamente a través de un campo activo desde una fracción de segundo después del Big Bang. La recreación del plasma de quarks y gluones confirmó que la materia de la que estás hecho fue una vez un líquido perfecto casi sin fricción, existiendo a temperaturas más allá de cualquier estrella moderna, durante menos de un microsegundo al comienzo del tiempo. La medición de la masa del bosón de Higgs colocó al universo en una categoría llamada metaestable, estable por ahora, pero con una sombra matemática que sugiere que el vacío puede no estar en su estado de menor energía. La detección de la violación CP confirmó que las leyes de la física no son simétricas en el tiempo. El universo tiene una dirección preferida. La flecha del tiempo está codificada en algún nivel en las reglas fundamentales de las interacciones de partículas. La anomalía del Mond sugiere que algo interactúa con la materia que el modelo estándar no tiene en cuenta. Algo está allí, influyendo en el comportamiento de las partículas de maneras que la mejor teoría jamás construida no puede explicar completamente. ¿Altera el CERN la realidad de la manera que teme Internet? No. Pero altera la realidad de lo que sabemos. Una línea temporal cambiada solo cambiaría la historia. Lo que el CERN cambia es el marco, la comprensión de lo que es la realidad a su nivel más fundamental, lo que ha sido y lo que podría llegar a ser. Cada ejecución del colisionador es una pregunta. Cada anomalía en los datos es un hilo conectado a algo más grande, esperando ser jalado. La máquina sigue funcionando. Y lo que encuentre la próxima vez podría cambiar todo de nuevo. Triángulo negro hacia la derecha. Suscríbete a Cosmos antes y después para seguir en el borde de lo que sabemos. La decisión de construir el futuro colisionador circular no es solo científica. Es una decisión sobre lo que la civilización humana valora. Las decenas de miles de millones de dólares que costaría podrían gastarse en muchas otras cosas. Los argumentos en contra no son deshonestos, hay problemas inmediatos en el mundo que requieren recursos. Los argumentos a favor tampoco lo son. La historia de la física de alta energía ha producido tecnologías que nadie predijo, desde los escáneres de los hospitales hasta el propio Internet, y ha expandido la comprensión humana del universo de maneras que han reconfigurado lo que significa ser inteligente en un cosmos físico. Lo que está claro es que las preguntas que queda por responder, por ¿qué existe el universo en lugar de la nada? ¿Qué es la materia oscura? ¿Por qué las constantes físicas tienen los valores que tienen? ¿Cómo unificar la mecánica cuántica con la gravedad? Son preguntas que los seres humanos han hecho en una u otra forma durante milenios. El CERN y sus sucesores son la forma más concreta que la humanidad ha encontrado para comenzar a responderlas con datos en lugar de especulación. Eso no tiene precio en el sentido que más importa. No porque la respuesta sea la que esperamos, sino porque el proceso de buscarla honesta y metódicamente es lo que define a la ciencia como empresa humana. Hay algo filosóficamente notable en la posición en que se encuentra la física de partículas hoy. Tiene la teoría más precisa jamás construida por seres humanos. Ha hecho predicciones que se verificaron hasta 12 decimales. Ha descubierto partículas que fueron predichas décadas antes de que los instrumentos pudieran detectarlas. Y al mismo tiempo, sabe con certeza que esa teoría está incompleta. Sabe que hay materia que no puede describir, fuerzas que no puede unificar, preguntas sobre el origen del universo que no puede responder. Lo que tiene es una herramienta extraordinariamente poderosa con un alcance conocido y una frontera conocida. El trabajo del CERN, y de sus sucesores, es explorar más allá de esa frontera con la única herramienta que la física conoce. Colisionar cosas con suficiente energía para ver lo que hay dentro, medir lo que sale con suficiente precisión para detectar la diferencia entre lo esperado y lo real, y publicar los resultados para que el mundo entero pueda pensar en ellos. No hay otro método. No hay atajo. Solo la paciencia, la precisión y la voluntad de ser sorprendido.